Hoy comenzamos una serie de programas para aprender a cómo leer la palabra de Dios para principiantes. En este programa vamos a ver los pasos para aprender a leer la palabra de Dios. Primer paso para leer la palabra de Dios: siempre que vayas a leer la palabra de Dios, debes hacer una pequeña oración pidiendo la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Si todavía no te atreves a hacer una oración espontánea, pues te buscas una de las oraciones que la iglesia nos regala sobre el Espíritu Santo y clamas la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Segundo, siempre es bueno saber quién escribe el texto. Ahondar un poquito en saber quién escribió el Evangelio o el texto que vamos a meditar. Tercer paso, saber un poquito del contexto. ¿Cómo hacemos para saber del contexto? De una manera sencilla. Si vas a leer un pasaje, vamos a suponer que vas a leer el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, pues revisas qué pasó en el capítulo 2 y miras para dónde iba en el capítulo 4. Simplemente para saber el personaje que te está hablando, si es Jesús, si es un discípulo, si son varios discípulos, de dónde venía y para dónde van. Eso te ayuda en tu proceso para poder revisar el texto y poder meditarlo. Cuarto, vas a leer el texto despacio y siempre teniendo en la mente y en tu cabeza de que eres tú quien te está mirando en un espejo. No te detengas a mirar el color del espejo, ni el marco del espejo, ni si el espejo tiene una raya o está empañado o no. Tú vas a mirarte tú en el espejo. No te quedes por las ramas, mírate tú. ¿Dónde estás tú ahí? Mira los personajes que están en el texto, si los hay. Mira qué es lo que están diciendo y qué de eso te llega a ti. Y siempre recuerda que te estás mirando en un espejo. Y lo último que tienes que hacer es, luego de que Dios te habló en el texto, pedir a Dios que te dé la fuerza, la voluntad para cumplir eso que Dios te habló en el texto. ¿Listo? Con esos 5 pasos vamos a aprender a leer la palabra de Dios. Voy a comenzar hoy con un texto de Marcos. Y voy a comenzar con Marcos 4, 35, 41. Marcos 4, 35, 41. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para entender lo que Dios nos quiere dar en su palabra. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, dame sabiduría y entendimiento para entender tu palabra, lo que tú me quieres hablar a través de ella. Segundo paso. Vamos hoy a trabajar, dijimos, que con el Evangelio según San Marcos. Marcos fue el primer evangelio que escribieron. Lo escribieron para los paganos convertidos al cristianismo. Y en el primer versículo de Marcos, él nos habla de lo que él quiere explicarnos en todo el evangelio. Que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es básicamente lo que Marcos trata de explicar en todo el evangelio. Así que, basado en eso, vamos a estudiar el texto anteriormente dicho, que dijimos que era Marcos 4, 35, 41. Al amanecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron la gente y llevaron, el título del texto se llama Jesús calma el viento y las olas. Es al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron la gente, llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas le acompañaban. En esto se desató una tormenta
con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Los despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: Calla, quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a sus discípulos: ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban llenos de miedo y se preguntaban unos a otros: ¿Quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Jesús. Estamos analizando el texto de Marcos 4, 35, 41. Entonces dijimos que lo primero era, el paso siguiente que nos tocaba hacer era revisar el contexto. Nos vamos al capítulo anterior, y en el capítulo anterior, en el capítulo 4, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Como se reunía gran multitud, Jesús subió a una barca que había en el lago, y se sentó. Mientras la gente se quedaba en la orilla, entonces se puso a enseñarle muchas cosas por medio de parábolas. Todo el capítulo 4 nos muestra a un Jesús que está sentado en una barca enseñando al pueblo que está en la orilla. Y todo el capítulo nos habla de que Jesús está hablando y explicando parábolas. Todo el capítulo 4 son las diferentes parábolas. Y aquí, en este capítulo 4, versículo 35, ya está de noche. Ya ha estado Jesús todo el día explicando parábolas y le dice a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Y el texto dice que dejaron a la gente, al común, de todos los que estaban escuchándolo en la playa, y se fue con los discípulos en la barca que ya estaba hacia la otra orilla. El texto dice que cuando iban atravesando el lago se desató una tormenta con viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca. Y aquellos discípulos se pusieron nerviosos y tuvieron miedo. Pero Lucas también explica de que Jesús estaba durmiendo, y tiene el detalle de Lucas de decir que recostado en una almohada en la parte de atrás del barco. Y aquellos discípulos salieron corriendo donde Jesús a decirle: maestro, no te importa que nos hundamos. Y Jesús, puesto de pie, dice que habló al viento y al mar, el viento y el mar, y se calla quieto, y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y después Jesús le hace la reclamación: ¿por qué tienen tanto miedo? Y al final termina el texto diciendo que aquellos discípulos se preguntaron: ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedece? Nosotros tenemos que mirarnos en ese texto bíblico. Y al mirarnos en ese texto bíblico hay unas posiciones que yo tengo que revisar para ver en cuál de ellas estoy yo. Primero, había una serie de personas que durante todo el día lo escucharon. Esas personas eran las que estaban en la playa. Primero, ¿seré yo de aquellas personas que escuchan, que están ahí siempre escuchando, pero que no me preocupo sino por quedarme en la playa, en la orilla, pero no soy de los que junto con el Jesús me monto en la barca y atravieso el lago? Bíblicamente siempre se ha dicho que la barca representa a la iglesia. Entonces la pregunta es: ¿soy realmente yo de los que me gusta escuchar la palabra de Dios, pero que siempre me quedo en la orilla? ¿O soy de los que hago parte de la iglesia, hago parte de la estructura de la iglesia, me reúno en la iglesia, me subo a la barca y soy capaz de atravesar las dificultades más grandes? El texto dice que cuando iban atravesando el lago se desató una tormenta y aquellos discípulos se asustaron.
Soy yo de aquellos que aunque voy al lado de Jesús, que aunque sé que Jesús va conmigo, que estoy en la barca, porque dice el texto que otras barcas iban también, pero Jesús iba en una barca especial, la barca de la Iglesia Católica. ¿Será que yo que voy en esa barca, donde estoy seguro que va Jesús, estoy lleno de miedos? Todavía como aquellos discípulos dudo, me hace falta fe. Y el texto bíblico dice que a pesar de la falta de fe de todos esos discípulos, Jesús le habló al viento, al mar, y todo aquello se calmó y quedó tranquilo. Y Jesús le reclama a esas personas por falta de fe. ¿Será que yo seré de esas personas a las que Jesús hoy me está reclamando? Porque me falta fe, porque a pesar de saber que voy con Él, que Él va en la barca, que Él va con nosotros, estoy lleno de miedo y de temores. Y termina el texto diciendo que aquellos discípulos, escuche bien, discípulos, no de los que escucharon y que se quedaron en la playa, de los que iban en la barca, de los que eran parte de los cercanos de Jesús, que iban en la barca, se hicieron la siguiente pregunta. ¿Quién será este que hasta el viento y el mar le obedece? ¿Quién será este que hasta el viento y el mar le obedece? Eso significa que aquellos discípulos todavía no conocían a Jesús. Todavía para ellos Jesús era un maestro, alguien que tenía ciertos conocimientos y que ellos pretendían que les enseñara eso que él sabía. Pero todavía no tenían la certeza de que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías y que Jesús era el Salvador. Entonces, hay unas posiciones claras en este texto bíblico. Primero, las personas comunes y corrientes, las que están en la playa, que simplemente escuchan, que les interesa el mensaje, el discurso, pero que no se atreven a atravesar el lago. Segundo, aquellos que deciden atravesar el lago, que hacen parte de la estructura de la iglesia, que hacen parte de los cercanos, que van con Jesús en la barca, pero todavía tienen miedo, les falta fe. Tercero, aquellos que a pesar de que Jesús les ha hecho milagros en su vida, a pesar que Jesús le ha demostrado el poder que Él tiene, todavía no lo conocen. Todavía tienen dudas. Todavía no tienen la certeza de que Jesús sea el Hijo de Dios. Ese es el espejo en que me tengo que mirar. ¿En cuál de esos grupos estoy yo? En los que se quedaron en la playa, que solamente mi intención es escuchar. Me parece bonito el discurso. Me parece chévere escuchar prédicas, escuchar enseñanza, pero hasta ahí. De los que he dado un paso más, hago parte de la estructura de la iglesia. Me atreví a atravesar el lago, obedecerle a Jesús, pero tengo miedo. O soy de los que me atreví a atravesar el lago lleno de miedo, pero veo el poder de Dios a través de los milagros, pero a pesar de todo eso, de ver el poder de Dios, sus milagros, todavía hay dudas en mí. ¿Quién es Él? ¿Te has mirado en ese espejo? ¿En cuál de esos grupos estás tú? Y ahora pídele al Padre Celestial y a su amado Hijo Jesucristo que te ayuden a tomar una decisión a partir de ahora, de haber leído este texto de Marcos en el capítulo 4 sobre la tormenta en el lago. Y pídele a Dios que te dé la fuerza, la fe necesaria para poder descubrir y poder saber quién es Jesús, poder descubrirlo como el Hijo de Dios, poder descubrirlo como el Salvador, como el Mesías. Te invito a que hagamos una pequeña oración. Amado Padre Celestial, te pido en nombre de Jesús y por la acción del Espíritu Santo, que me des el poder, la fuerza interior que viene de ti, para tomar las decisiones, siempre con la seguridad de que tú vas con nosotros por el camino, que tú nunca nos dejas solos,
que a pesar de las dificultades que pueda encontrar, a pesar de las tormentas, a pesar de los momentos duros que me toque vivir, yo tener la seguridad de que tú siempre vas conmigo, que tú eres el Señor, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías, que eres mi Señor, mi todo. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén.